En esta práctica vamos a analizar la pirámide de población. Para ello, como siempre, vamos a seguir unos sencillos pasos. Como podéis observar, vamos a empezar hablando de una introducción. Seguidamente hablaremos de la descripción, donde indicaremos los rasgos característicos de este gráfico. Analizaremos los datos que podamos extraer de esta pirámide de población, así como explicando cada una de las particularidades de dicha pirámide de población. Y por último, hablaremos de la conclusión. Como podéis observar, nuestro gráfico es un histograma, que es un gráfico en el cual aparecen las diversos fenómenos que aparecen con cierta frecuencia. Es una pirámide de población en el que en definitiva es una gráfica de barras de doble entrada, en el cual podemos observar que en el eje de ordenadas aparecen diversos rangos de edad de 5 en 5, 0, 4, 5, 9. Bueno, aquí hay que indicar lo siguiente, que de 0 a 4 efectivamente, aunque parezca de otra forma, sí que son 5 años. De 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4 y de 4 hasta 4,99. Es decir, por ejemplo, si un niño nace el 1 de enero, sus 4 años se cumplen el 1 de enero y hasta que no llega el 1 de enero del año siguiente no son los 5 años. Por tanto, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre tiene lugar ese año, o ese casi año. Por eso son rangos de 5 años en 5 años. Además, podemos ver que en el eje de ordenadas nos encontramos diversos porcentajes o proporciones que nos indica el tanto por ciento de población en cada uno de los rangos de edad. Aquí hay que incidir que en ocasiones no nos encontramos estas proporciones y nos encontramos cifras absolutas que quizá dificulten un poco nuestro análisis. Pero bueno, se puede solventar haciendo el sumatorio y evidentemente dividiéndolo entre la población total. Simplemente es algo más laborioso, algo más arduo, pero al final se puede lograr efectivamente los mismos porcentajes que nos encontramos en esta gráfica. Una vez que hemos definido lo que es esta práctica, que es un histograma, que es, insisto, ese gráfico en el que aparecen datos que se repiten de forma frecuente y que podemos sacar evidentemente pues una serie de conclusiones, o bien indicar que es una gráfica de doble entrada, una gráfica de barra de doble entrada, en la que nos aparece la población dividida en rangos de edad de 5 en 5 años en el eje de abscisas y los porcentajes de las proporciones en el eje de ordenadas. Habrá que indicar qué ciencia estudia esto. La ciencia que estudia o que se ocupa del estudio de las pirámides de población es la demografía. Demografía, que es la ciencia que estudia la población, tanto evidentemente la vertiente de movimientos naturales como de otra índole, como son los movimientos migratorios, y no solo en el ámbito puramente demográfico, sino también se ocupa del estudio socioeconómico de la población que allí vive. Por tanto, estos son los apartados que vamos a tocar en nuestro análisis. Antes de continuar con la descripción y el análisis y la conclusión de nuestra pirámide de población, me gustaría hacer un inciso en lo siguiente. En primer lugar, me gustaría que os fijaseis en las diversas pirámides o esquemas, mejor dicho, de pirámides de población que nos podemos encontrar. En primer lugar, tenemos la progresiva, estas pirámides progresivas en las que podéis observar una base muy ancha con una alta tasa de natalidad evidentemente y cómo va poco a poco disminuyendo esa población hasta llegar a las edades más avanzadas, nos indica que es una población o una pirámide de población progresiva en la que el aumento de la natalidad es más que evidente, aunque como podéis observar la población va disminuyendo a medida que llega a las edades más avanzadas. Este tipo de pirámides son las típicas de los países subdesarrollados, en las que nos encontramos altísimas tasas de natalidad y no una esperanza de vida muy elevada. A continuación nos encontramos
con las pirámides estacionarias, en la que podemos ver una base muy ancha también y que evidentemente, como veis, prosigue un gran porcentaje de población en edad madura. ¿Qué quiere decir esta pirámide de población? Bueno, bien, que es una pirámide de población en la que sigue habiendo una tasa de natalidad bastante alta, pero se está controlando un poquito esta natalidad. Mientras que la mortalidad pues sigue haciendo mella en las edades más avanzadas. Estas pirámides de población son típicas de los países en vías de desarrollo, los que podríamos denominar los países que están en pleno despegue económico. Un ejemplo típico de estos países podría ser, por ejemplo, la India. Y por último, las pirámides regresivas, en las que la base está disminuyendo. Nos encontramos que en el rango de edad de entre los 35 y los 55 años es bastante más ancho debido al baby boom que sucedió en los años 50, 60 o 70. Y evidentemente sigue siendo regresiva en las edades más avanzadas, pero con una esperanza de vida bastante elevada. ¿Esto qué quiere decir? Que igual que en esta declara estacionaria, que los avances sociosanitarios, higiénicos, son bastante positivos y de ahí que tengamos todavía una alta tasa de esperanza de vida y de vejez. Esto, bueno, ya hablaremos que traerá serios problemas. Típica de países desarrollados y, bueno, España es un ejemplo, entre otros muchos, de este tipo de pirámides. En este apartado vamos a analizar la descripción de nuestra pirámide de población. Bueno, en primer lugar tendríamos que analizar qué tipo de pirámide es, si es una progresiva, una madura o una regresiva. En este caso está claro que es una pirámide de población regresiva, la forma así lo indica, no hay mucha dificultad al respecto y podemos observar cómo la base es muy muy estrecha con respecto a la población madura o la población adulta, mientras que bueno, se va estrechando a medida que avanza la población a mayor edad. No obstante, vamos a borrar esto y vamos a indicar algunas claves del análisis de una pirámide de población. En primer lugar, evidentemente lo que tenemos que indicar pues son los distintos rangos de edad que nos vamos a encontrar en esta pirámide de población. Bueno, el primer rango de edad es la población joven entre los 0 y 14 años, y en este caso, como podéis observar, no hay un contingente poblacional muy elevado. Si sumamos todos los porcentajes, vemos como aproximadamente, y evidentemente esto se tiene que hacer todo de forma aproximada, nos indica que hay en torno a un porcentaje de edad entre 0 y 14 años de un 14,5. Podemos indicar que el porcentaje de edad de población joven es un 14,5, no es muy elevado. También podemos indicar cómo en los rangos de edad más jóvenes se observa que hay más población masculina que femenina. Esto se debe a que, como ya sabéis, la sex ratio masculina a la hora de nacer es mucho mayor en los varones, en torno a 0,107% de sex ratio masculina. Esto se debe a factores puramente biológicos, pero que ya sabéis que a medida que avanzan las edades se va igualando y será la mujer en la que nos encontremos en edades más avanzadas como tiene un mayor número de personas. Ya explicaremos por qué aquí la sex ratio femenina es tan sumamente mayor que la masculina, y esto, bueno, tiene un componente evidentemente no solo biológico, sino que aquí entre otros factores a tener en cuenta. En cuanto a la población adulta, sería la que va desde los 15 años hasta los 65, y bueno, pues vamos a ver la población vieja, o la población envejecida, anciana, mejor dicho. Bueno, tendríamos que hacer lo mismo, el sumatorio de cada una de los porcentajes de los distintos rangos, y bueno, lo haremos ahora de forma muy muy rápida. Bueno, sumando da en torno a 18,5, siempre datos muy aproximados. Esto nos indica una tasa de vejez bastante elevada, por encima de 17%, estamos hablando de una población ya bastante envejecida. Bueno, si cogemos los datos anteriores y los sumamos, la tasa de vejez que
es 18,15 más 14,15 de la tasa de juventud, pues nos da un total de, si no me equivoco, de 33% población joven y población en edad anciana, tasa de vejez. Lo que nos queda, por tanto, un 67% de población adulta, población en edad de trabajar, en edad de tener hijos. Es un porcentaje, bueno, bastante exiguo. Ahora vamos a hablar un poquito qué relación podemos establecer entre la tasa de vejez, la tasa de juventud y esta tasa de población en edad adulta. Bueno, aquí tenemos la tasa de juventud más la tasa de vejez y aquí la tasa de adultos. Bueno, la relación que podemos establecer es cuánta población en edad adulta hace falta para mantener a esta población que es dependiente, ni trabajan porque no tienen edad y evidentemente, bien por ser muy jóvenes o por ser muy mayores, pues ya no tienen edad de trabajar y hay alguien, población, que debe sustentarlos. Evidentemente es potencial porque, como vamos a ver en temas sucesivos, no tener la edad de laboral, de trabajar, implica que se busque trabajo, que se esté activo. Pero bueno, estos son tasas potenciales y que sí nos indican la fuerza de trabajo de un país. Si ponemos en relación ambas tasas, haríamos la tasa de dependencia. Y esa tasa de dependencia es tasa de juventud más tasa de vejez partido tasa de adultos por 100. Bueno, el resultado es el siguiente. La tasa de dependencia nos arroja una cifra de 49,25%. Esta cifra, bueno, indica que no es una tasa de dependencia muy elevada, pero hay que añadir una cosa, una coletilla, y es que la población en edad adulta, en edad anciana es bastante elevada frente a una exigua población joven. Por tanto, sí, la lectura es que no tenemos una tasa de dependencia en este momento en España, en el año 2007, muy elevada, pero no porque tengamos un contingente de población joven, sino porque ese contingente de población es de edad bastante avanzada y compensa la tasa de juventud tan baja que tenemos. De ahí que no tengamos una tasa de dependencia muy elevada. Hay que incidir que los mayores gastos económicos se producen en las edades más avanzadas de nuestra vida, bueno, pues por motivos evidentes, bien porque caemos enfermos o bien porque además de caer enfermos tenemos que cobrar nuestras pensiones. Por tanto, bueno, no es tan positivo que esta tasa de dependencia sea baja, sino que es que tenemos una tasa de juventud baja y una tasa de vejez alta. Bueno, esto se va a, evidentemente, ir avanzando con los años. Además, hay que indicar otro elemento, que es que la población adulta es bastante numerosa y sobre todo en edades de trabajar, entre los 29 hasta los 45 años, como podéis observar. ¿A qué se puede deber esto? Bueno, tiene varias explicaciones que luego analizaremos, pero os adelanto un par de ellas. Estamos en el año 2007. Estamos en un pleno boom económico español y europeo, todavía no ha comenzado la etapa regresiva de la economía económica occidental y por tanto la población inmigrante va a llegar a España y a otros países europeos y eso va a dejar incidencia en nuestra pirámide de población. Bueno, otro indicador que podemos añadir a nuestra descripción es, bueno, pues aunque parezca mentira, se puede sacar la tasa de natalidad, aunque sea de una forma muy aproximada. Y lo vamos a ver ahora. Si os fijáis aquí es la primera barrita que nos encontramos tanto en varones como en mujeres, bueno, pues de unos porcentajes entre la población entre 0 y 4 años con 99. Si sumamos las dos, pues aproximadamente pues 2,5 en los hombres, 2,4 en las mujeres, puede ser. Si lo sumamos nos da 4,9 y este porcentaje nos indica la población entre 0 y 4 años. Bueno, pues esto ya podemos extraer cuánta población ha nacido de media entre los 0 y los 4 años. Sí, evidentemente sí. Si dividimos 4,9 entre 5, pues nos va a arrojar una cifra aproximada de 0,9%. Esto habría que corregirlo y decir que la tasa realmente es de 0,09 por 1000, porque las tasas de natalidad
se dan, tanto como la natalidad como la mortalidad, será en tantos por mil. Evidentemente es una tasa muy baja, propia de un país muy desarrollado, y estamos ya evidentemente lo que Davis calificaría como estadio 5 de la teoría de la transición demográfica, en el crecimiento cero, incluso negativo. Por último, tendríamos que añadir también si vemos entrantes, salientes, si vemos algún fenómeno que se ha destacado. Y bueno, sí que podemos ver aquí un entrante. Esto se debe, como os podéis imaginar, a que hay un aporte demográfico superior en la base de la pirámide debido al aumento de la tasa de natalidad entre los años, bueno, evidentemente estamos en el 2007, pues entre el 2002 y ese 2007, y que también nos encontramos algún elemento que nos pueda llamar la atención, como este hueco que nos encontramos aquí. Bueno, ¿a qué puede ser debido? Esta población hay que calcular más o menos en qué año nació, y a lo mejor eso nos da una pista de cuándo, qué ocurrió, qué pudo ocurrir. Y bueno, esta población es la nacida entre 1938 y evidentemente, pues 5 años más tarde, 1943. O 42, mejor dicho, perdón. ¿Qué pasó aquí? Pues evidentemente estamos en periodo de guerra civil y posguerra, en la que hay un periodo de subnatalidad, y nos encontramos este factor en el que nos encontramos una oquedad dentro de nuestra tasa, en nuestra pirámide de población. También llama la atención otros fenómenos muy relacionados también con la historia, porque esto, como he dicho, también nos da un perfil histórico de la población. Y es que si nos fijamos aquí, vamos a coger entre los 75 y 79 años, la sex ratio masculina se cae, se desploma, se desploma totalmente. Vamos a hacer, en este caso vamos a hacer la sex ratio del 75 a los 79 años. Y bueno, si calculamos y decimos que la población de varones es en torno a 1,7 y la de mujeres en torno a un 2,2 aproximadamente, la sex ratio masculina es de 77%, una sex ratio bastante baja. Si queremos, lo podemos también extrapolar a los 80 y 84 años, en los que en este rango de edad de 80 a 84 el hombre es un 1% y la mujer pues está en torno al 1,7. La sex ratio masculina se desploma aún más y nos llega al 58%. ¿A qué se debe? Pues bueno, pues os podéis imaginar que esta población es la nacida en torno, ahora lo vamos a ver, lo dejamos esto limpio y lo podemos observar mucho mejor. Si nosotros calculamos cuándo ha nacido esa población, pues nacieron en torno al año 1923. ¿Y qué pasa? Año 1923, si la guerra civil comienza en 1936, pues bueno, es población que tenía unos 13 años al inicio del conflicto, unos 16 años cuando finaliza el conflicto, y bueno, pues alguno de ellos sí que pudo participar de forma activa en esta guerra civil española. Esto, si lo extrapolamos a los mayores de 85 años, en los que también el factor biológico pues tiene bastante peso, pues esto se dispara y la sex ratio es abrumadora. Y aquí sí que es población de más de 85 que sí que ha participado de forma más activa en esta guerra civil española. A socaire de esto y de la diferencia entre población de mujeres con respecto a la de hombres en estas edades tan avanzadas, tendríamos que añadir también los factores de mortandad en la población, pero esto ya lo haríamos en la fase de análisis. Por último, también podríamos destacar cómo la sex ratio masculina es bastante acentuada en la población entre 30 y 34. Bueno, como podéis observar, la población masculina está en torno al 4,7 y la femenina está en torno al 4,2 aproximadamente, y esto nos indica que hay una sex ratio masculina de 111,9, y es una sex ratio bastante elevada, y esto
pues evidentemente tiene una lectura que es la que vamos a hacer ahora, que vamos a hacer en la fase de análisis. Pero antes de llegar a ella, me gustaría también tomar una nueva, otra más, tasa indicativa que también nos puede dar una idea de cómo está el país a nivel demográfico. Esta nueva tasa es la tasa bruta de fecundidad general. Bueno, tasa bruta de fecundidad general. Esta tasa bruta de fecundidad general relaciona el número de nacidos con las mujeres en edad de tener hijos, que ya sabéis que son entre los 15 y los 49 años. Bueno, esta relación la vamos a extraer ahora mismo y se hace de una forma muy sencilla. Vamos a buscar a las mujeres entre 15 y 49 años. Vamos a hacer el sumatorio de esto y vamos a ver qué cifra nos da. Bueno, la cifra que arroja es de 25,4%. Bueno, el número de nacidos, ya lo sabemos, es 0,9%. Por tanto, bueno, la relación entre ambas, pues 0,9 entre 25,4. Bueno, si esto lo multiplicamos evidentemente por 100, nos arroja una cifra de 3,54. Bueno, esto, que no nos significa nada, esa tasa bruta de fecundidad general de 3,54, si lo multiplicamos por la constante 0,35, la constante para indicarnos el número de hijos por mujer, esto ya sí que nos da una cifra que al menos sí que nos va a ser significativa. En este caso, la cifra es de 1,2 hijos por mujer, muy lejos del reemplazo generacional, que estaría en 2,1 hijos por mujer, porque tendría que, evidentemente, como os imagináis, reemplazar al padre y a la madre. Bueno, llegamos ahora a la fase de análisis, donde vamos a tener que analizar los datos que hemos extraído en la primera fase, la de descripción y extracción de datos. En esta fase de análisis, pues es interesante que comentemos, evidentemente, en primer lugar, si lo queremos hacer de una forma sistemática, las tasas, la tasa de natalidad, por qué tenemos una tasa de natalidad tan sumamente baja, pues ahí tenemos que hablar de las causas que nosotros ya conocemos, pues un cambio en los modos de vida. Tenemos que hablar de la pérdida del factor religioso en la sociedad actual, la incorporación de la mujer al mercado laboral, la extensión de la edad de matrimonio, de la edad de tener el primer hijo y evidentemente como ese aumento de la tasa de universitarios en España también hace que nos incorporemos más tarde a esta aventura de la paternidad. Por tanto, todos estos elementos hay que tenerlos en cuenta a la hora de analizar una pirámide de población. Además, podemos indicar que tenemos un ensanchamiento en la base, en el primer rango de edad, debido al aporte de la población inmigrante que llega a nuestro país y también a una dinámica económica positiva que nos encontramos en esta España del año 2007. Asimismo, podemos indicar que en unos rangos de edad entre los 34 y los 44 años hay un aporte migratorio bastante destacado y que nos lo indica esta sex ratio masculina, que es bastante positiva en estos rangos de edad para el hombre, debido a que la población que inmigra a España es fundamentalmente población joven y masculina. Esto también tiene una participación importante en otros elementos socioeconómicos del país. También tenemos que hablar de la tasa de mortalidad y la esperanza de vida del país. Como ya sabéis, una tasa de mortalidad bastante exigua, bastante baja, debido a las mejoras sociosanitarias, a la seguridad social y que evidentemente también en los hábitos de consumo de alcohol y de tabaco se han ido reduciendo. Aunque nuestros peores enemigos son las famosísimas 3 Cs, el cáncer, las cardiovasculares y el coche, que son los elementos que más mortandad traen a nuestro país y a todos los países occidentales. Aquí hablaremos de una esperanza de vida bastante elevada, de en torno a unos 80 años para el hombre y unos 86 años para la mujer. Podríamos hablar también de la diferencia de esta esperanza de vida, entre otras cosas debido, como ya sabéis, a unos hábitos de vida distintos entre los hombres y las mujeres y también, como han apuntado los últimos estudios, a que la mujer
bueno, pues se ve que genéticamente es más resistente a ciertas enfermedades. Allí podríamos analizar que la sex ratio que nos ha arrojado en estas edades de población se dispara a favor de la mujer y desplomándose en el caso de la sex ratio masculina, que como hemos visto, pues está oscilando en torno al 50 y tantos por ciento. También podemos añadir cómo esta pirámide de población también nos indica algunos elementos históricos, como son la Guerra Civil Española, el periodo de posbélico, disculpad, que nos encontramos en los rangos de edad de los años 75, 79, y también, bueno, cómo podemos observar otro fenómeno que no hemos indicado anteriormente, pero que ahora también podemos indicar, que es que la población entre los 60 y 64 años, perdón, entre los 65 y 69 años masculino, pues se ve que allí también una media, una oquedad. ¿A qué se refiere esto? Pues bueno, nada, simplemente tenéis que echar cálculos. Año 2007, menos 65, 69, pues nos está hablando de la población de los años 60, que emigró de forma masiva al extranjero. Podemos indicar que eso evidentemente también hizo mella. También podremos hablar de que la población entre los 45 y 49 años, pues tenemos aquí también un escalón importante en ambos grupos de edad, de forma bastante homogénea, y eso, bueno, nos indica el boom demográfico de los años 60 en nuestro país. Por tanto, tenemos que jugar con lo que vemos, con lo que intuimos y evidentemente con lo que sabemos de nuestra historia reciente en elementos demográficos. Esta pirámide de población es bastante habitual que nos la encontremos en cualquier examen de PAU. Un inciso antes de seguir, y es que acabo de recordar que las muescas que nos encontremos por guerras no coinciden con los años. Siempre tenemos que indicar que es población joven, pues entre 16 y 25 años. Es decir, no os guiéis tanto por lo atractivo que es explicar una oquedad, un hueco, por motivos bélicos, porque evidentemente si una guerra empieza en el 39, pues la población que vaya a participar en ella pues será la nacida, como os he indicado antes, pues bueno, pues entre los años 20, los años, bueno, y un poquito antes, población entre los años 2023, 2026, bueno, pues entre todos esos años, 1920, 1923, 1939. En el caso de la Guerra Civil, pues ya lo hemos indicado, gente que haya nacido, pues en torno, bueno, como muy, muy jóvenes, en torno a los años finales de la década de los 10 y principios de la década de los 20, estos últimos ya entrando con bastante tiento en la guerra civil española. Bueno, y por último, tenemos que indicar a qué etapa de la teoría de la transición demográfica de Thomson pues se inscribe esta pirámide. Bueno, evidentemente estamos hablando de la última fase de la teoría de la transición demográfica de Thomson, la que completa Davis en la quinta fase, un estadio totalmente regresivo y con un desarrollo económico bastante elevado. Y así podríamos concluir ya nuestro análisis, incluso hablando pues, de algunos elementos relacionados con la teoría de la transición demográfica y otras consideraciones que vamos a ver ahora. Bueno, como conclusión podemos extraer distintos elementos. Podemos hablar de los problemas que nos puede traer una pirámide regresiva, tanto a nivel económico como a nivel demográfico. Podemos hablar de las expectativas de futuro. Podemos hablar de los condicionantes que una tasa de vejez tan elevada tiene en un país. Bueno, se me ocurren diversos elementos por donde poder concluir. Bueno, la tendencia de voto depende incluso de la pirámide de población de un país. Está comprobado por estudios sociológicos que la población más envejecida, incluso la población femenina, es más conservadora. Conservadora no es que sea más de derechas, sino conservadora que es que no quiere, es más reacia a los cambios. Y esto evidentemente, pues en un país con una tasa de vejez tan importante, pues va a condicionar la intención de voto, eso es evidente. También va a condicionar la política de un país. Si yo tengo mucha población en edad anciana, pues evidentemente fundamentalmente voy a dedicarme a bastantes recursos a esa población. Crearé más centros sanitarios y menos escuelas. Invertiré más en sanidad, insisto, que en educación.
Además, bueno, pues tendremos una política, insisto, más conservadora. También va a determinar el grado de desarrollo de un país. Un país, entre otras muchas cosas, también un indicativo importante de su economía es la fuerza productiva. Y si tenemos una fuerza productiva exigua porque tenemos poca población adulta, o bien, como es el caso, muy poca población joven, no tenemos una tasa de reposición para esta población. Y por tanto, es evidente que echaremos en falta algunos elementos a tener en cuenta en este sentido. El índice de dependencia también nos indica en este caso que es un índice de dependencia engañoso, no es muy alto, pero evidentemente nos encontramos que es que depende mucha población en edad más mayor y evidentemente esto trae gastos sanitarios y en pensiones y esto habría que indicarlo también. Por tanto, las expectativas son bastante poco positivas y que el único punto en el que nos podíamos anclar en esta pirámide de población del año 2007 es que siguiese viniendo población inmigrante. Pero como sabemos, España a partir del año 2008 cae en esta crisis internacional, crisis económica internacional que sigue coleando a estas alturas del año 2017, es decir, podemos hablar de que llevamos casi 10 años en crisis y que el contingente poblacional inmigrante es cada vez más reducido, el que estaba se ha ido y el que viene es bastante menor del que se va. Ya sabéis que tenemos una tasa de saldo migratorio negativa, en torno a 8.400 personas han salido del país en el año 2015 con respecto, perdón, durante el año 2015 en los datos actualizados del 2016. Por tanto, bueno, podemos como conclusión que o cambia la dinámica demográfica de nuestro país o estamos condenados a un descenso económico y evidentemente, como están indicando los últimos datos, a un descenso demográfico.